Hola, ¿cómo están? Buenos días. En esta ocasión vamos a arrancar con la sección de ya tal cual, qué pasa con la independencia, específicamente un poquito más de contexto. Creo que el contexto es fundamental y parte del proceso más importante de las causas de la independencia. Aquí vamos a tomar algunos temas específicos. ¿Qué pasa? Eh, Siglo XVII y siglo XVIII, pensemos parte de la colonia y después el inicio de estas reformas borbónicas que ya hemos platicado. Ya la Nueva España era un territorio autónomo, era un territorio, no quiere decir autónomo independiente, quiere decir que tenía una producción, un proceso político, ya tenía una consolidación social, tenía una economía estable que estaba enviando los recursos de España, pero que se iban produciendo sin ningún problema, o sea, ya sabían trabajar y hacer las cosas. Para este momento el rey Carlos III, con las reformas borbónicas, empiezan a alterar esa autonomía. ¿Por qué? Porque lo único que querían era sacar todos los recursos económicos que pudieran de España. Acuérdense este otro punto que habíamos platicado de europeizar Nueva España, está por acá. Esto también empezó a afectarlo de otra manera que ahorita vamos a platicar. Virgen de Guadalupe como patrona de América. Esto significa que para ese momento Benedicto XIV declara a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Nueva España. O sea, estaba comentando que había unido a la gente y que esto generó autosatisfacción de los criollos y de la demás población, clase media, clase baja, todas las castas. Eh, y afirmaba que el lugar o Nueva España era un lugar bendito porque la Virgen se apareció ahí y no se había aparecido en ninguna otra parte del mundo. Entonces esto lo empezó a apoyar el Vaticano, empezaron a poner los ojos más en Nueva España y bueno, esto es parte fundamental. Ahora bien, otro punto importante, un poquito más social, es la idea de que esta autonomía de la Nueva España generaba que las personas que estaban aquí, sobre todo los criollos, pensando en una clase dominante en decisiones, pues tenían mayores intereses familiares y personales en la Nueva España, no en Europa, porque era donde estaban viviendo y donde habían nacido. Entonces, esto iba a generar también un poquito más de arraigo y también los criollos, que eran parte de la iglesia, no los grandes sacerdotes, sino los que estaban moviendo a la iglesia aquí en Nueva España, igual al ser criollos tenían más intereses en su región o en su localidad. Este otro punto de la ilustración con ideales para todos. ¿Por qué? Porque yo lo que ya platicamos de la ilustración, la apertura, el cuestionar ciertas cosas, la ciencia, la tecnología, el arte, generar que existiera mayor ímpetu por cambiar ciertas actividades de Europa hacia Nueva España. Y por último, europeizar Nueva España, ya lo habíamos platicado. Empezó España a consolidar a la Nueva España en aspectos de arquitectura como una región sólida y con cambios específicos. Veamos por acá algunas imágenes. A pesar de la parte negativa que es sacar todos los recursos de la Nueva España, pues también tenían la idea de meterle todo lo que se podía en aspectos de arquitectura para mejorar a todas las clases que estaban manejando, a todos los españoles que estaban acá manejando las decisiones políticas y también tener un impacto positivo. Entonces, híjole, con todo esto de europeizar Nueva España se va a sumar una idea de que los criollos tenían un nacionalismo, entonces lo queremos lastimar, pero también vamos a saber que la población era parte de estas tierras y no se iban a dar por vencido de cualquier situación. Pero finalmente estas edificaciones, estos beneficios eran más para los españoles. Para esta época la Ciudad de México pasa los 100,000 habitantes. Pensemos que en ese momento estábamos hablando de 60,000 15, 20 años antes, pasa a los 100,000 habitantes y para 1790, ya finalizando la época de la colonia, vamos a posicionarnos ya en el fin de la época de la colonia, el conde de Revillagigedo pone el alumbrado público. El conde de Revillagigedo estaba dominando el poder en la Nueva España, alumbrado público, pone el correo de México, pone banquetas, pone censos, un tanto el drenaje, todo este proceso de modernización que se empezó a dar a la par con Francia. Todo esto que les estoy hablando también lo hizo Napoleón en Francia. O sea, vean la época y estamos haciendo cosas similares. Entonces, esto impactó e impulsó a la Nueva España en una movilidad interna, en una consolidación de la Nueva España, ya como una ciudad bien clara y específica, pero al mismo tiempo para sacar los recursos. Entonces, pensemos que antes la idea de estas calles era sucia. Acuérdense del famoso aguas, que significaba que iban a aventar toda la suciedad que iban sacando de sus casas por las ventanas o por las calles, pues sin importar quién pasara
por la calle. Y bueno, además de construir grandes casas y palacios, palacios que podemos ver en el centro de la Ciudad de México, todo este estilo neoclásico imprime clase y educación para la Nueva España. Entonces estamos hablando de que a pesar de que se estaba lastimando en aspectos económicos, se estaba impulsando en aspectos de estabilidad y autonomía para la región. Ahora pasemos a 1800. Vamos a darnos cuenta que la Nueva España es rica. Entonces el rey pide todo el dinero posible a la Nueva España para lidiar con sus problemas en Europa. Esto afectó a todos, incluyendo a la iglesia, porque la iglesia también fungía en ese momento como banco. La iglesia era un estilo de banco que ayudaba a las personas, ayudaba a los grandes hacendados, les prestaba dinero y ellos les daban tierras o pertenencias a cambio como para respaldar el crédito. Entonces también ayudaba, además de a los hacendados, ayudaba a los mineros. Gente empezó a hacer el negocio de la minería, recuerden la región toda del Bajío, y las clases medias y clases bajas pues también iban a dar cosas en prenda para pedir dinero a la iglesia. Entonces al guardando el dinero para las capillas y para ciertos nuevos proyectos, ciertas nuevas iglesias, el rey decide poner y expropiar todas sus propiedades. ¿Por qué? Porque querían sacar todo el dinero que podían. Entonces el rey Carlos IV agarra y dice, vamos a sacar todo el dinero de Nueva España, necesitamos todo el dinero que se pueda porque necesitamos lidiar con los problemas que estamos teniendo en Europa, y va y le pega a la iglesia. Entonces la iglesia le tiene que dar todo ese dinero y mucha gente se queda sin propiedades, hay descapitalización en un nivel brutal, hay una posición donde la gente empieza a quedarse sin nada, los hacendados, los mineros empiezan a quedar sin nada, hay suicidios, es un momento donde la gente pues ya no tiene cómo vivir, y entonces empiezan a ver al rey Carlos IV, que estuvo entre 1788 y 1808, como un enemigo de la Nueva España. O sea, la gente está enojada con él por todo lo que le estaba haciendo. Entonces, pues esto genera también aspectos un poco más negativas en la situación. Para 1808, cuando España es invadida por Francia y llega la noticia de que fue invadida en Nueva España, pues nos vamos a dar cuenta que España, ese gran poder, no tiene cabeza, no hay rey, no hay donde recaiga el poder. O sea, ya no hay un poder específico en España, y entonces la gente acá en Nueva España, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya no tenemos quien nos dirija. Y aquí nosotros ya sabemos que las primeras ideas, ¿se acuerdan? Estas ideas de las conspiraciones, pues son frenadas. La gente busca cómo destruir al poder ilegítimo en España, que estaba liderado por Francia. También las castas empiezan a quejarse, porque acuérdense que las castas, estamos hablando de la población y clases más bajas, pues eran los que se vieron lastimados en aspectos económicos, pero también se vieron lastimados en las decisiones políticas españolas, porque tenían abusos sobre ellos, ¿no? Entonces los militares, los religiosos, los políticos, los criollos y todas las demás clases empiezan a enojar y saben que tienen que hacer algo para lograr este proceso de independencia. Vamos a pensar un tanto en Miguel Hidalgo y el famoso grito de Dolores el día 16 de septiembre de 1810, que mientras Napoleón tomaba España y Fernando VII estaba en prisión, porque Fernando VII, al ser rey de España, es prisionero de los franceses, Miguel Hidalgo convoca a la gente para defender a la religión. O sea, van a defender a la religión católica, que es amenazada por Francia y que está liderada en España por los reyes y junto con el Vaticano. Y entonces decían que si ya habían tomado los franceses las tierras españoles, no iban a tomar las tierras de Nueva España, y entonces teníamos que hacer algo. Entonces Miguel Hidalgo juntó a la población de todas las clases, generando un gran ejército. Se cuestiona mucho qué gritó. Acuérdense de lo que hemos platicado, el famoso grito. Yo escuchaba un análisis que hizo Canal 11 donde dice que viva Fernando VII, pudo haber sido un grito, mas no se sabe si en verdad existió. Muera el mal gobierno, que también pudo haber sido un grito que también no sabemos si existió. Mueran los gachupines, que también no sabemos si existió, pero eso es lo que dicen los relatos. Pero algo que todos están de acuerdo que sí gritó es abajo los tributos. O sea, vean de dónde se colgó, del abuso del poder económico que tuvieron los españoles para con la población de la Nueva España, pero también ¿qué tenía Miguel Hidalgo en su brazo en esta revuelta?
la imagen de la Virgen, la imagen que ya había consolidado una unión social, inició como un proceso de evangelización y ya ahorita era visto como una imagen de un movimiento social, como una imagen de una población de la Nueva España y validado a nivel global por el Vaticano. Bueno, a nivel global hablando de esta parte occidental y de esta parte católica romana. Entonces, ¿por qué hace Miguel Hidalgo todo esto? Miguel Hidalgo lo hace porque tenía educación, tenía un poder religioso, tenía acceso a diversos niveles de personas, a diversos tipos de personas militares y diferentes castas y clases sociales medias y bajas, pero también porque Miguel Hidalgo fue afectado por los impuestos. El hermano de Miguel Hidalgo fue una de sus haciendas, tuvo que se la quedaron los españoles con todo este proceso de quitarle el poder a los españoles y murió. Entonces estaba molesto también Miguel Hidalgo con esta situación y tenía sentimientos en contra del proceso político. Entonces Hidalgo liberó a muchos presos de las cárceles para tener espacio en donde meter a los españoles que hubiera agarrando. Entonces él poco a poco, en pocos días generó un ejército de miles de personas indígenas sin armas, algunos con armas, que no tenían una organización política, menos militar, que no tenían una estrategia. Y entonces así empezaron a matar a muchos españoles, a criollos en Guanajuato. O sea, robaron todo lo que podían de las casas de esos grandes palacios que tenía la gente bien acomodada. Y el 21 de septiembre de 1810, 5 días después, logró hacer rendir al intendente de Guanajuato, al líder político de Guanajuato, y él proclama ser independiente de España y gobernarnos nosotros mismos, afirmando que los españoles abusaron terriblemente de Nueva España por 300 años. Esto fue solamente en la región. Acuérdense que la comunicación y todo lo que iba pasando en toda la Nueva España, en todo México, era muy limitado. Entonces eso estaba pasando en Guanajuato y con unos tantos tintes por ahí de Michoacán, Guadalajara y la Ciudad de México. Lo que quería Miguel Hidalgo era romper el viejo orden político, vengar los abusos sociales que hubo, tanto económicos como sociales, y darle poder a la población. ¿Qué pasa con toda esta situación? Bueno, pues Miguel Hidalgo avanzó hasta la Ciudad de México, pero llegando ahí tuvo la negativa de no asaltar con su ejército la Ciudad de México. ¿Por qué? Ay, este ha sido una gran duda, un gran reto. Él decide no entrar a la Ciudad de México con su ejército. Incluso Ignacio Allende le dice, vamos a entrar. Y él dice, no, no vamos a entrar. Y ahí pudo haber logrado él destruir el poder español porque venía muy fuerte, venía con la gente prendida y así defender su idea, pero decide irse a Guadalajara, donde marca la abolición de la esclavitud, regresar las tierras de indígenas y se hacía llamar Alteza Serenísima. O sea, no crean que era el padre de la independencia, era su Alteza Serenísima. En Guadalajara decidió estar liderando todos sus proyectos, pero además de todo esto, Miguel Hidalgo empezó una matanza con todos los gachupines que podía, todos los españoles. Estaba trabajando de manera fuerte con la población para organizarla. Sin embargo, era un hecho muy, muy difícil de administrar. Y con Ignacio Allende, que era su mano derecha, en algún momento Ignacio Allende se dio cuenta de los errores que estaba tomando al estar matando españoles a lo tonto. Es más, algunas cartas dicen que Miguel Hidalgo se arrepintió de haber matado gente sin razón, solamente por ser españoles. Y imagínense que Ignacio Allende, su mano derecha, le llamaba el cabrón del cura, y pensó envenenar al cura en varias veces. Todo esto pasa hasta enero de 1811, o sea, estamos hablando de meses, y ustedes deben saber que todos los levantamientos sociales se apagaban rápido en esa época porque, bueno, no había cómo defender. O sea, tenía gente, pero no tenía armas para defender. Hay una anécdota donde dice que incluso los indígenas, cuando tenían choques con los ejércitos españoles o con el ejército de la Nueva España, con sus sombreritos y con su ropa trataban de tapar los cañones para que no salieran las balas, ¿no? O sea, vean la poca educación que tenían, el poco conocimiento que tenían para entender qué podía suceder si se ponían ahí a quererlo tapar con un sombrero. Entonces, lo que hizo Miguel Hidalgo fue seducir a los indígenas, a las clases bajas, para tener gente y elevarla al poder. Y entonces, para 1811, él ya arrepentido de la situación, eso es lo que dicen sus cartas, muere ejecutado, le quitan la cabeza y la expusieron en Guanajuato con la cabeza de Aldama y con la de Allende. Y ahí las pusieron a que la gente viera qué iba a pasar si andaban en la revuelta.
Entonces el poder de España, ya para finalizar, se dio cuenta de que había generado aires de independencia, pero toda esta gente generó aires de independencia, pero fueron incapaces de dirigir todo un proceso porque no sabían qué proyecto político querían. O sea, sabían que querían un movimiento, una independencia, pero no tenían consolidado cómo lo iban a hacer en una estrategia militar, política e incluso social. Entonces esto empezó a cocinar en otras personas un movimiento político nuevo, pero también un mito de tener a un Miguel Hidalgo que era un héroe, que era el padre de la patria y que se iba a convertir en el padre de la patria supremo en la historia de, nuestro, de nuestra patria, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por el momento. Vamos a seguir el siguiente video ya con el proceso de independencia que siguió en esta época. Gracias.